Una mujer piadosa vive una fe visible y cotidiana. Estas madres no solo hablaban de Dios, sino que vivían delante de Dios. Sus hijos observaron cómo reaccionaban ante el sufrimiento, cómo confesaban su pecado, cómo perdonaban, cómo oraban, cómo confiaban en Dios en medio de la escasez o el dolor. Esto nos recuerda que la fe se enseña más por lo que nuestros hijos pueden ver que por lo que puede enseñar en teoría. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Buen día, mamás verdaderas. Es un gusto estar con ustedes esta mañana aquí. Siento como si nos estuviéramos tomando un cafecito juntas y podemos compartir. Soy Margarita Hinojosa y hoy quiero hablarles sobre un tema que Dios ha ido poniendo en mi corazón en los últimos años. Y se trata de pasar la estafeta a la siguiente generación. Quiero aprovechar para preguntarte algo. ¿Quién ha influido más en tu camino espiritual? ¿Un pastor? ¿Un maestro? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Un amigo? Muchas figuras cristianas a lo largo de la historia han señalado que su principal influencia espiritual fue su madre, incluso más que muchos teólogos o maestros que conocieron después. Hace poco leí un libro de Tim Challies que se llama Mujeres Piadosas y dice que la relación de una madre con su hijo varón es tremendamente importante. Muchos de nuestros héroes cristianos fueron formados por la dedicación y piedad de sus madres. Dios nos permitió a mi esposo y a mí tener 2 hijos varones y ahora también nos ha dado el gozo de tener 2 nietos varones, y es por eso que este libro me llamó tanto la atención. Hoy quiero hablarles cómo Dios ha utilizado a madres fieles para influir en hombres que cambiaron el mundo, y cómo esas verdades se aplican hoy a todas las familias cristianas. Cuando Pablo se refiere a la fe de su discípulo, le dio crédito a las que habían influido sobre la vida de Timoteo, antes de que ellos se conocieran. Y ellas fueron su madre y su abuela. Si nos ponemos a pensar un poco, vivimos en una cultura que celebra lo visible, lo inmediato y lo espectacular. Admiramos a grandes predicadores, reformadores, misioneros y líderes cristianos. Leemos sus libros, citamos sus frases, escuchamos sus sermones. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a considerar quién estuvo detrás de ellos, orando, enseñándoles, corrigiendo, llorando y perseverando cuando nadie más veía. En este libro podemos ver detrás del escenario público para observar el impacto silencioso pero profundo de mujeres temerosas de Dios, muchas de ellas desconocidas, cuyo ministerio principal fue el hogar. En lo cotidiano es donde Dios hace su obra. Ellas no fueron heroínas perfectas, sino madres comunes con una fe genuina, que creyeron que Dios era digno de ser obedecido en lo ordinario. Ellas entendieron que criar hijos es uno de los principales medios por los cuales Dios forma discípulos. Dios ha decidido muchas veces cambiar el mundo a través de una madre fiel. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Desde el Antiguo Testamento vemos que la fe se transmite de generación en generación, y Dios ha asignado un rol crucial a los padres, y de manera muy particular a las madres en esta tarea. Vemos en la vida de cada una de ellas no una vida perfecta, sino una vida rendida y perseverante delante de Dios. Una mujer piadosa es primero una mujer que teme a Dios. Estas madres no comenzaron siendo expertas en crianza, pero sí fueron mujeres que tomaron en serio a Dios. Su piedad no consistía en una imagen externa, sino en una convicción interna. Dios es real, su palabra es verdad y vale la pena obedecerle. En Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Cuando nuestro temor al Señor es genuino,
Él nos va dando sabiduría a través de su palabra para llevar a cabo lo que nos ha asignado, la crianza de nuestros hijos. La crianza piadosa no comienza con técnicas, sino con un corazón que vive bajo la autoridad de Dios. Hermanas, antes de preguntarnos, ¿qué debo hacer con mis hijos?, debemos preguntarnos, ¿cómo estoy caminando yo con el Señor? ¿Estoy buscándolo y aprendiendo quién es Él cada día más? ¿Qué tan profundo es mi amor por Dios? Una mujer piadosa vive una fe visible y cotidiana. Estas madres no solo hablaban de Dios, sino que vivían delante de Dios. Sus hijos observaron cómo reaccionaban ante el sufrimiento, cómo confesaban su pecado, cómo perdonaban, cómo oraban, cómo confiaban en Dios en medio de la escasez o el dolor. Esto nos recuerda que la fe se enseña más por lo que nuestros hijos pueden ver que por lo que puede enseñar en teoría. Deuteronomio 6:7 habla de enseñar sentados, andando, acostándose y levantándose. Es decir, nos habla de una fe integrada a la vida diaria. Nuestros hijos no necesitan madres perfectas, sino madres auténticas, que sepan arrepentirse, depender de la gracia y señalarles constantemente a Cristo. Un elemento común en todas estas mujeres fue su amor profundo por la palabra de Dios. Muchas de ellas no tenían educación formal. Fueron mujeres de diferentes estratos sociales, de diferentes épocas, pero conocían la Escritura y la consideraban suficiente para guiar su vida y la vida de sus hijos. Estas madres realmente creían que la Biblia era la autoridad, era el fundamento de su hogar y no un accesorio. Creían que la Biblia era verdadera, era suficiente, era relevante. No la usaban solo cuando iban a la iglesia, sino para corregir, para consolar, disciplinar, animar diariamente, para formar el carácter tanto de ellas como de sus hijos. El Salmo 119:105 nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». Hermanas, ¿es la palabra de Dios el centro de nuestro hogar o solo un accesorio al cual nunca recurrimos? Muchas de estas mujeres enseñaron la Biblia pacientemente, con constancia, línea sobre línea, sin ver resultados inmediatos. Algunas incluso murieron sin ver la conversión de sus hijos. Un ejemplo es la madre de Agustín de Hipona. Ella se llamaba Mónica. Mónica oró durante años por su hijo rebelde. No vio fruto hasta que su hijo era adulto, pero Dios le permitió ver a su hijo con un corazón rendido a Jesús. Dios honró su perseverancia. En Isaías 55:11 dice el Señor: «Así será mi palabra, no volverá a mí vacía». Dios no nos llama a producir resultados, sino a ser fieles sembradoras. El trabajo lo hará Él a su tiempo. A nosotras nos toca ser fieles. Si hay algo que marca profundamente la vida de estos hombres, es la vida de oración de sus madres. La oración es un ministerio invisible, pero poderoso. Ellas oraban de manera persistente. Estas mujeres entendían que no podían cambiar el corazón de sus hijos, pero Dios sí. Por eso oraban. Oraban con lágrimas, con fe, con constancia y a lo largo de los años. Primera de Samuel 1:27 dice: «Por este niño oraba». La oración de una madre es un medio que Dios usa para obrar en la eternidad. Orar incluso cuando el hijo se desvía. Algunas de las figuras mencionadas por Chalice fueron hombres que en su juventud se apartaron gravemente del Señor. Sin embargo, sus madres no dejaron de interceder. Aquí cito directamente del libro lo que dice de la madre de John Newton. La madre de John Newton se llamaba Elizabeth. Ella tenía tuberculosis, como muchos de aquella época, la enfermedad que finalmente acabó con su vida. Entre los síntomas de la tuberculosis, ella tenía fatiga crónica y por eso siempre estaba en cama. Pero ella no desperdiciaba su tiempo. Su mismo hijo escribió más tarde: «Como yo era hijo único, ella decidió que el principal asunto y deleite de su vida era instruirme y formarme en la disciplina y amonestación del Señor». Ella fue su primera maestra y la más querida, la primera en enseñarle la verdad y la primera que modeló esa verdad en su vida. Aunque al principio la vida de John estuvo llena de bondad, luego tomó un camino de profunda depravación y en el momento más oscuro fue rescatado
por la sublime gracia de Dios. Más tarde, el mismo John llegaría a decir: mi querida madre, además de los dolores que sufrió por causa mía, frecuentemente me encomendaba a Dios con muchas oraciones y lágrimas. Sin duda, hasta el día de hoy, sigo cosechando el fruto de esas oraciones. Al hacer el recuento de su vida, John Newton inmediatamente le otorgó el crédito a su madre. Él sabía que su salvación estaba estrechamente ligada a la instrucción temprana que había recibido, sentado en su regazo, y a lo mucho que ella había orado por él. Así lo expresó: aunque con el paso del tiempo pequé y me alejé de las ventajas de esas impresiones infantiles, sin embargo, permanecían como una especie de freno en mí, volvían a mi mente una y otra vez. Fue difícil deshacerme de ellas por completo, y cuando el Señor me abrió los ojos, hallé en su recuerdo un gran beneficio. Tristemente, Elizabeth no llegó a ver la conversión de su hijo. Ella falleció muy joven, a los 27 años. Toda la instrucción que recibió de su madre ocurrió antes de cumplir los 7 años de edad. Este es un buen recordatorio de que el momento de empezar es ahora mismo. El Señor Jesús también trabaja en la vida de los más pequeños, incluso cuando no lo esperamos. John Newton se perdió, se alejó, procuró cometer toda clase de pecados, pero nunca pudo escaparse de la gran fortaleza de aquella madre débil. Esto nos recuerda que la rebeldía de un hijo no es más grande que la fidelidad de Dios. En Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mamá verdadera, nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de años de oración fiel. El impacto de estas mujeres no terminó cuando la vida de sus hijos acabó. Sus vidas influyeron iglesias, avivamientos, movimientos misioneros, sana doctrina, familias enteras. Ellos impactaron generaciones. Estas madres influyeron en hombres como John Newton, Charles Spurgeon, Agustín de Hipona, Hudson Taylor, John Piper, Timoteo, solo por mencionar algunos. Todo comenzó en hogares sencillos, con mujeres que decidieron ser fieles donde Dios las había puesto. El Salmo 78, versículos 4 al 7 dice: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Querida mamá verdadera, tal vez nunca escribas un libro ni prediques a multitudes, pero tu fidelidad puede formar a alguien que sí lo haga para la gloria de Dios. Este mensaje no es solo para madres, sino para mujeres jóvenes, abuelas, mujeres solteras, mujeres que enseñan a otras. Dios usa mujeres piadosas para formar generaciones que le conozcan y le honren. Si tú no sabes cómo comenzar, si te sientes cargada y abrumada por la tarea de instruir espiritualmente a tus hijos, el lugar más correcto al que debes acudir es a las Escrituras. No hay otro. Ámalas y enseña a tus hijos a amarlas también. Es por medio de la palabra que van a conocer más a Cristo y que Él podrá hacer su trabajo en sus corazones. Y no dejes de orar por ellos, para que sea el Señor quien haga su obra en cada uno y Él los pueda hacer sabios para salvación. La piedad vivida en lo cotidiano tiene un impacto eterno. Proverbios 31:30 dice: la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y hermanas, espero que no lo hagamos por ser alabadas, sino para que el Señor lo sea y Él reciba toda la gloria. Así que medita y recuerda que es en lo pequeño, aunque sea a nuestros ojos pequeño, podemos darle la gloria y la honra a Dios. Te pido que le pidas a Dios que te lleve a tener un corazón rendido a Él cada día, que lo busques en su palabra, que ames su palabra para que puedas transmitir esto a tus hijos y que puedas confiar y descansar en que va a ser Él el que obra en sus corazones y no nosotras.
y podamos enfocarnos cada día más en conocerle y vivir para Él con todo nuestro corazón. Espero que estas palabras hayan sido de ánimo y bendición para ti. Nos vemos en el próximo episodio de Que amen a sus hijos. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.